algo muy curioso con los animes de romance. Y es que, mientras más largo y genérico suene el título, menos expectativas tienes antes siquiera de empezarlo. Y creo que eso nos pasó a muchísimas personas, incluyéndome a mí evidentemente, con Class de Tsubanme ni Kawaii o Nanoko to Tomodachi ni Nata. Porque seamos honestos, cuando lees ese nombre por primera vez o cuando entiendes lo que significa, automáticamente puedes llegar a pensar: esto va a ser otro romance escolar genérico. El típico anime donde el protagonista es un chico antisocial, la protagonista es la chica popular y durante 12 largos episodios todo avanza a velocidad de tortuga, mientras el anime intenta sobrevivir únicamente con momentos entre comillas cute. Y sinceramente eso fue exactamente lo que pensé cuando inicié o cuando siquiera leí la sinopsis de esta serie. No estaba hypeado, no esperaba absolutamente nada especial, ni siquiera pensaba verlo semanalmente, simplemente iba a esperar a que termine y lo empezábamos de nuevo. Pero me picó el bichito de la curiosidad y le di pues una oportunidad después de ver un par de TikToks por ahí y listo. Y es ahí donde terminé encontrándome uno de los romances más cómodos y genuinamente entretenidos de esta temporada. Y lo peor, sinceramente, es que creo que esta serie está siendo bastante subestimada. Porque sí, a primera vista va a aparecer otro anime de romance más, pero mientras más episodios vas viendo, más te vas dando cuenta que hay algo en la forma en la que maneja sus personajes que simplemente termina funcionando. Y hoy, justamente, quiero hablar de eso. De por qué con tan solo 6 episodios, este anime ya logró enganchar no solamente conmigo, sino con mucha gente que le está siguiendo. Vamos allá. Creo que uno de los mayores problemas o ventajas del anime es que el inicio parece extremadamente convencional. Tenemos a Maki, un protagonista introvertido, solitario, que claramente no encaja con el resto de su clase, y luego está Umi, la segunda chica más popular del salón. Y esta parte es muy importante, chicos, la segunda chica más popular, bella, entre comillas, todo lo demás del salón. Súper social, carismática y aparentemente fuera de su alcance. Y cuando el anime plantea esta dinámica, automáticamente piensas que ya sabes exactamente cómo va a desarrollarse todo, porque el anime romance escolar ya nos entrenó para esto. Pero aquí fue donde empecé a notar algo diferente. La serie no intenta forzar química instantánea, no intenta hacer que te enamores de los personajes en tan solo 5 minutos, simplemente deja que convivan. Y eso, créanme, que hace una diferencia enorme, porque poco a poco las conversaciones empiezan a sentirse más naturales, más relajadas, mucho más humanas. No parecen personajes hablando por el que el guión necesita que avance la trama, parecen dos personas que genuinamente disfrutan pasar tiempo juntas. Y honestamente, eso, habiendo visto ya miles y miles, bueno no miles, cientos de animes de romance, porque es mi categoría de anime favorita, créanme que no es algo tan fácil de ver en este tipo de series. Y creo que la razón principal por la que este anime está funcionando tan bien, también es la química entre Maki y Yumi. Y no hablo de química romántica exagerada, no es de esos romances donde cada escena intenta desesperadamente hacerte decir "Oh my god, son tan lindos". No, obviamente. Aquí la relación se construye desde algo mucho más simple, comodidad. Y eso hace que todo se sienta muchísimo más auténtico. Hay escenas donde literalmente solo están hablando, o viendo una película, o pasando el rato. Y aún así funcionan increíblemente bien, porque el anime entiende algo muy importante. Las relaciones más memorables no siempre son las más intensas, a veces son las más naturales. Y creo que justamente por eso tanta gente terminó conectando con la serie sin darse cuenta, porque no intenta impresionarte constantemente, simplemente hace que quieras seguir viendo a cada uno de los personajes interactuar entre sí, algo, una vez más, que está bien difícil de lograr. De hecho, mientras yo observaba el anime, hubo varios momentos donde pensé, esto me recuerda a por qué me gustó tanto, por así decirlo, Horimiya. Y no porque sean iguales, sino porque ambos entienden que la mejor parte de un romance es ver cómo los personajes se sienten cómodos entre ellos. Esa sensación de naturalidad, de conversaciones que no parecen escritas únicamente para generar clips románticos, aunque también tiene un poco de esa vida tranquila de The Angel Next Door Spoils Me Rotten, especialmente en esos momentos donde el anime baja completamente el ritmo y simplemente te deja disfrutar la interacción pues entre los personajes. Pero creo aún así que Class de Tsubanme tiene algo que lo hace sentirse diferente, y es que Umi no se siente como la típica waifu perfecta. Tiene una personalidad mucho más relajada, mucho más espontánea, y eso también la hace mucho más humana. Y eso, mis queridos Tomodachis, créanme que ayuda muchísimo a que la relación que tiene con el protagonista no se sienta artificial.
Y honestamente, gracias a Dios, Maki también no es desesperante. Porque ya estamos en un punto donde muchísimos romances tienen protagonistas tan vacíos que parecen existir únicamente para que el espectador se proyecte en ellos. Pero Maki sí tiene presencia, sí se siente como una persona real. Es introvertido, sí, pero no es incapaz de hablar. No convierte cada interacción femenina en una crisis existencial. No hace que quieras cerrar el episodio por el cringe. Y eso hace que las conversaciones fluyan muchísimo mejor. Porque cuando ambos personajes aportan algo a la dinámica, el romance se vuelve mucho más entretenido de ver. Y algo que también me sorprendió muchísimo, señoras y señores, es que el anime no depende constantemente del drama. Porque muchos romances modernos tienen miedo de aburrir al espectador. Entonces cada 2 episodios van metiendo triángulos amorosos, malentendidos absurdos, personajes molestos o un drama completamente artificial. Pero aquí, muchachos, no, el anime parece tener confianza en sus personajes, y cuando una serie confía tanto en sus protagonistas, se nota y mucho. Porque incluso los momentos más tranquilos terminan sintiéndose importantes, y creo que esa es exactamente la razón por la que tanta gente empezó el anime. Por probar, y terminó, al igual que yo, esperándolo cada semana que venga. Ya quiero ver el capítulo 7. Y creo que lo más curioso de todo es que este anime probablemente no va a revolucionar el género, no va a cambiar la historia del romance, no va a convertirse necesariamente en el anime más complejo jamás escrito, pero honestamente ni siquiera necesita hacerlo, porque su mayor fortaleza está en algo muchísimo más difícil: hacer que pasar el tiempo con sus personajes sea realmente divertido e interesante. Y parece algo simple, pero, desde la humilde opinión de alguien que ve muchos animes de romance, es aquí justamente donde fracasan muchos de estos animes. Así que sí, mis queridos otomodachis, esta serie terminó siendo una sorpresa muchísimo más grande de lo que realmente yo estaba esperando. Entré, como les había dicho al principio, pensando que iba a ser otro anime genérico más, y terminé encontrándome con un anime con personajes extremadamente fáciles y cómodos de seguir. Una química supernatural y una vibra que hace que los episodios realmente se pasen pero volando. Y honestamente, o sea, de verdad, si en tan solo 6 episodios ha logrado engancharme de la manera en la que me ha enganchado, y no solo a mí, sino a varios de los espectadores que tienen esa serie, realmente tengo muchísimas ganas de ver qué tan bueno puede llegar a ponerse mucho más adelante. Porque al final, ese tipo de romance, cuando mantienen una progresión sólida, terminan convirtiéndose en esos animes que años después sigues y sigues no solamente recordando, sino recomendando. Y como les había mencionado al principio, puede que este anime se convierta en uno de ellos. Así que, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Sé que estoy un poco desaparecido, pero créanme que voy a tratar de subir videos más seguidos. Y una vez más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si es que has llegado, suscríbete, dale like si no lo has hecho, y todo lo demás. Coméntame también qué te parece esta serie, si es que la has visto, y si no, ¿qué esperas? ¿Por qué no empiezas de una vez por todas? Un besito, nos vemos, mis queridos otomodachis. Bye bye.